repasemos ahora todo lo que quieren repasar. No, si no, todavía no empecé a estudiar. Yo el viernes no tengo problema, si quieren lo disponemos para esa situación, pero necesito que estudien y que vengan con planteos, con dudas, con ganas de discutir o de debatir algunas cuestiones. Si no, por más que yo ponga la clase, no tiene sentido si ustedes no la usan, por decirlo de alguna forma. Buenísimo, perfecto. Algo más, noto muy callado, muy... Vienen leyendo algo, no vienen leyendo nada, y se sigue sumando gente. Nadie quiere plantear nada, nadie dice nada. Bueno, eso habla yo entonces. Hasta acá, si no me falla la memoria, sí, habíamos agotado nosotros lo que tenía que ver con la teoría del acto jurídico, después avanzamos en algún escenario sobre las obligaciones, avanzó Juan, en realidad no yo, Juan Francisco, después también avanzó sobre el escenario de la extinción de las obligaciones o modo de extinción de las obligaciones. ¿Qué me interesa básicamente de esas cuestiones? Bueno, me interesa de alguna forma que exista un concepto de obligación, qué es esto de acreedor, qué es esto de deudor, ¿sí? Qué tipos de prestaciones pueden conformar una obligación, de dar, de hacer o de no hacer, la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Pueden ser las que más interesan, por ejemplo, unilaterales o pluripersonales, las que tienen que ver con obligaciones mancomunadas u obligaciones solidarias, que tienen que ver con temas que van a ver ustedes en la práctica, ¿sí? No es lo mismo obligarse de manera solidaria a una obligación pluripersonal que obligarse a tinte mancomunado, en donde en el mancomunado yo voy a responder en función del tramo de obligación que yo asumí, y en la solidaria voy a tener que asumir incluso porque lo que no cumpla el otro, ¿se entiende? Porque ese es el efecto básico de la obligación, más allá de que después yo pueda generarme la posibilidad de iniciar lo que se llama una acción posterior de repetición contra aquel que no pagó lo que le hubiera correspondido pagar. ¿Por qué? Pues si yo pago todo y no era lo que me correspondía, claramente ahí hay un enriquecimiento sin causa. O sea, o visto de otro lado, un empobrecimiento sin causa. Yo me estoy empobreciendo por pagar el tramo de la obligación que le hubiera correspondido pagar al otro codeudor que estaba conmigo, digamos, obligado de manera solidaria. Si yo soy acreedor, claro que me gusta que todas las obligaciones sean solidarias y me deben muchas personas. Está claro, porque me deben 10 deudores, yo le puedo reclamar a cualquiera de ellos el 100%. Mucho más si yo supiese que uno de ellos tiene mejor pasar económico, bueno, claramente voy ahí, no pierdo el tiempo, le pego al que más le duele, ese me va a pagar el 100% de toda la deuda y después él repetirá o reclamará contra el resto de los codeudores, ¿sí? ¿Eso se entiende? Perdón. Después hay otra posibilidad que les puede traer alguna complicación, que es la subrogación, ¿sí? Esto de que yo me pongo en el lugar de otro para ejercer sus derechos. Vamos despacio. Voy a tocar algunos temas que me parece que está bueno que queden por lo menos bien o planteados porque se van a evaluar, ¿sí? La subrogación tiene que ver con que, por ejemplo, yo soy acreedor, vamos a la pantallita. Esperen un segundo, compartir pantalla, pizarra. ¿Ahí se ve bien? Sí. Supónganse ustedes que tengo un deudor, un acreedor, y a su vez tengo un acreedor de este que es acreedor, que para con esta A, ¿sí? Con esta A', si ustedes quieren, este también pasa a ser deudor. Vamos despacio. Marcelo David le debe a Juan Pérez 1.000 pesos. A su vez, Juan Pérez le debe también 1.000 pesos a Pedro Alconada. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Si Marcelo David le quiere pagar pero no quiere cobrar porque sabe que si cobra, Pedro Alconada viene y le ataca su patrimonio, ¿me siguen? Entonces dicen, no me pagues ahora, esperemos a que se prescriba mi obligación, a que opere el plazo de prescripción, a cualquier escenario, ¿sí? Pero no me pagues ahora porque si me pagas, ¿sí? Van a venir y me van a atacar mi patrimonio. ¿Qué puede hacer en ese caso Pedro Alconada? Puede subrogarse los derechos de A', vamos a decirlo si ustedes quieren, puede subrogárselo en sus derechos y reclamarle directamente a Marcelo David como deudor. ¿Me siguen? Esta A' no es acreedora directa de este deudor, ¿sí? En este caso de Marcelo David, en ese caso es deudor de A común. Pero A', como A común no ejerce sus derechos y se lo demuestra a un juez, puede subrogarse en sus derechos, o sea, ponerse en su lugar de acreedor de D y atacarle directamente su patrimonio, ¿sí? A eso se le llama en derecho subrogarse. ¿Se comprende o no?
¿Alguien lo había leído? ¿No? Nadie dice nada, esto parece un sepulcro esto. Tiren algo, digan nada, muestren vida, ¿sí? Activen un par de cámaras, se hace aburrido. Se entendió, profe. Es medio por ahí más confuso, pero se entiende. Porque en realidad, ¿qué es lo que suele suceder? Cuando yo sé que a mí me van a atacar mi patrimonio y yo tengo un derecho de crédito, yo puedo de alguna forma no querer cobrar porque sé que ni bien cobre y ese dinero ingrese a mi patrimonio, me van a venir a golpear a mí, a golpear en el sentido de excutir mi patrimonio, ¿sí? De ejercer compulsivamente ese cobro. Entonces, por eso es que se generó esta posibilidad de el pago o el cobro por subrogación, visto de las dos vertientes, ¿no? O porque no quiere cobrar o porque no quiere pagar. Cualquiera de las dos situaciones yo puedo subrogarme en el derecho de aquel que tengo crédito, y claro que cuando me subrogue yo me voy a subrogar hasta la medida de mi crédito. A ver, si el que no me quiere pagar a mí tiene para cobrar 10.000, pero a mí solo me debe 1.000, yo solo me voy a poder subrogar en sus derechos sobre 1.000, ¿se entiende? Yo no puedo cobrar 10.000 porque a mí no me debe 10.000, me debe solo 1.000. A esto que yo les estoy... Sí. Perdón, y una vez que subroga el deudor, ¿qué hace? O sea, ¿le da la plata al acreedor o le da directamente la plata a prima? Si yo me subrogué sobre los derechos de A común y me pagan a mí, ¿sí? Claramente la obligación que A común tenía con A prima se extingue y yo cobré directamente, ¿me seguís? Pero ese dinero ni siquiera va a pasar por A común. Directamente el deudor me va a pagar a mí hasta el monto de la obligación que yo tenía y se va a dar por extinguida o cancelada la obligación que A común tenía con A prima. ¿Se entiende, Julia? Sí, totalmente. Sí, no es, ustedes después en la registración contable, en su caso, hacen, digamos, bajan el crédito, por decirlo de otra. Como que el acreedor se borró, como que lo decían ellos. Exactamente, se extingue esa obligación. Lo cuento esto de la subrogación porque tal vez en la lectura, y si no le bajan un ejemplo, se les puede complicar, digamos, el de entender, cómo que yo me ejerzo los derechos de otro y cómo, bueno, esta es un poco la explicación que sucede y es bastante común que se dé, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, cuando fallece, al que fallece se lo llama causante en el derecho, ¿sí? Entonces vienen los herederos y dicen, escúchame, yo ni aparezco en la herencia, porque si cobro estoy debiendo 20 millones de mangos, estoy inhibido, estoy embargado, ni siquiera quiero aparecer, porque si aparezco como que recibí una herencia van a venir todos los acreedores a cobrarse de mi patrimonio. Bueno, ahí es donde esos acreedores pueden tranquilamente subrogarse en los derechos, ¿sí? Y cobrarse directamente con quienes les deben a su deudor. Está claro este hecho del A y el A' para que se comprenda con un gráfico. Me distraigo porque sigue entrando gente. Sí. ¿Y si el deudor fallece? Si el deudor fallece, yo puedo ir contra su patrimonio, que se llama acervo hereditario, hasta el monto del acervo. Esto es, yo no puedo ir contra los patrimonios de sus herederos, porque en el derecho argentino se presume lo que se llama el beneficio de inventario. ¿Qué significa? Que los herederos solo van a recibir si hay algo para recibir, pero no van a aportar ni asumir las obligaciones del causante. Salvo que se pacte lo contrario. O sea, vos querés ser buena y querés pagar las deudas de tu papá, nada te impide poder hacerlo, ¿sí? Ahora, eso sí, si vos voluntariamente no accedés a pagar las deudas de tu viejo que falleció, nadie va a poder venir a atacarte tu patrimonio por este instituto que les estoy mencionando y que lo vamos a ver cuando veamos derecho sucesorio, que se llama el beneficio de inventario, que traducido al español de ustedes es solo, ¿sí? Recibo si hay algo en el acervo sucesorio, si queda algo, luego de canceladas las obligaciones de la sucesión, ¿sí? Cuando me refiero a obligaciones de la sucesión son a las deudas que dejó, en el ejemplo, tu papá, o que dejase tu papá, si falleciera, y esos acreedores tienen que cobrarse con lo que quedó en el patrimonio del acervo sucesorio. Si no quedó nada, claramente no van a cobrar y se podrá hasta pedir la quiebra, si ustedes quieren, del acervo del causante, pero tampoco va a cambiar nada, no va a cobrar nada porque no hay nada de que cobrarse. Profe, Sí. tengo una consulta porque medio que me perdí en el medio. Si A' subroga de... No, A' subroga a A, se pone en el lugar de A, porque A tenía un crédito con D, ¿me seguís? Originario. Entonces, como A tenía un crédito originario con D, A' lo que hace es, vos que no querés cobrar y te hacés la viva, porque si cobrás me tenés que pagar a mí, ¿sabes qué? Me subrogo en tus derechos, voy y le cobro a D directamente.
sin haber sido originariamente A' acreedor de D, ¿se entiende? Eso es lo que genera la subrogación. Fíjate que lo está transformando a A' en acreedor de alguien con el que nunca mantuvo un vínculo obligacional. Bien. Por eso se subroga, se pone A' en el lugar de A, en la figuración, ¿no? Para que se comprenda. ¿Alguna duda más de esto que estaba planteando? Entonces, obligación, concepto, lo vamos a ver. Clasificación de las obligaciones, lo vamos a ver. Me interesa mucho el tema de las obligaciones de dar suma de dinero. Básicamente lo que tiene que ver con el pago, características del pago, que tiene que ser total, que tiene que ser temporáneo, que tiene que ser en el lugar establecido. También me interesa que analicen el tema del pago parcial, que es muy común que también suceda, y que ustedes tengan que registrar pagos parciales. ¿A qué se imputa un pago parcial? El código expresamente establece que se va a imputar a lo más gravoso y a lo más antiguo. De una obligación de dar suma de dinero, lo más gravoso generalmente son los accesorios, léase los intereses, que hay de 3 tipos: compensatorios, moratorios y punitorios. ¿Esto lo vieron? ¿Sí? Bien. Entonces voy a empezar, si hay un pago parcial, a cancelar primero los intereses más antiguos, y una vez que cancelé los intereses con ese pago parcial, recién podré imputar parcialmente al pago de capital. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Si ustedes frente a un pago parcial como contadores o licenciados en administración entregasen un recibo que nada dice cuando reciben un pago a cuenta, se va a entender que lo imputaron a capital. Fíjense lo importante de tener conocimiento de que en un recibo de pago parcial uno debe imputar o debe dejar constancia de que es un pago parcial y que se va a imputar a lo más antiguo y a lo más gravoso, ¿sí? Y luego, en su caso, si alcanzase, al tramo de capital respectivo. ¿Esto se comprende o no? ¿Sabían esto? Sí. Bien. Después, otro de los puntos que a mí particularmente me interesan son las obligaciones de moneda extranjera, ¿sí? Obligaciones de o en moneda extranjera. Tengan presente que la moneda extranjera para el código es cosa, no es moneda de curso legal, ¿sí? Más allá de que el argentino idealmente lo tiene al dólar adoptado como moneda casi de curso legal, no es moneda de curso legal. Hay un artículo que es el 765 que establece que todo aquel que se obligó en dólares, no dice dólares, sino que habla de moneda extranjera, ¿sí? Podrá desobligarse cancelando en pesos a la cotización oficial del día de la cancelación. Ahora, cuando uno lee esto y después analiza la realidad, hay como un divorcio, ¿no? Entre lo que dice el código y la realidad, ¿o no? ¿Qué opinan de esto? ¿Lo analizaron con Juan? No llegamos a dar eso. Bien. Vimos todo lo que era extinción. Esto en realidad va en obligaciones de dar suma de dinero y tendría que venir en la primera clase, Victoria. No es de modo de extinción, esto es de clase de obligación. Perdón. Sí, lo vimos. No lo analizamos tanto igual. O sea, lo vimos, pero no. Vamos a ponernos en distintos roles, que me parece que está bueno para entender este artículo. Si ustedes fuesen prestamistas, ¿sí? O si se transformaran en acreedores de mutuos de dólares, ¿el artículo les hace ruido? ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Ustedes prestarían dólares sabiendo que este artículo está vigente? Fracasaron como prestamistas, les aviso. Si ya dudan de eso, olvídense de poner una casa de préstamo ustedes en el futuro. Si ustedes prestan dólares y el código dice que le pueden devolver en pesos a la cotización oficial, ¿cuál es la cotización del oficial? Ah, bien. ¿Cuál es la cotización oficial del dólar, chicos, hoy? Es mucho menor que la ¿El oficial o los 100 pesos? 105. No. ¿Cuál es la cotización oficial en la República Argentina? No pregunté ni el dólar bolsa, ni el dólar blue, ni el dólar MED, ni el dólar Arniva, ni el dólar Cristina. Pregunté el dólar oficial. 103 pesos. 103 pesos. ¿Quién presta dólares que cotizan al blue entre 190 y 198 en el mejor escenario? ¿Sí? Cotización blue es lo que te paga el mercado paralelo, informal, en aquel que el Estado lo quiere aniquilar y que es el enemigo público del gobierno y que bla, 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 bla. Sin embargo, todas las operaciones van por ahí, ¿sí? O la gran mayoría de inmuebles significativos.
¿Quién prestaría si le van a devolver a 103? ¿Prestan? Obvio que no. Obvio que no. ¿Y por qué se presta? Porque todas las operaciones son en dólares. ¿Escucharon este artículo? Este artículo yo lo puedo poner cuando me vienen a cobrar en dólares y le digo, no, pesito a 103 mangos. ¿Qué hacemos en el artículo? Le decimos que pasen a leer un poco del blockchain, por ahí es más fácil. Ah, sí, claro, más fácil para vos, el blockchain que no desaparezca. Otro tema para charlarle un rato largo, Ernesto, ese tema. Bitcoin, blockchain, situaciones de respaldo, pero bueno, vamos a quedarnos por ahora en una un poco más básica, si ustedes quieren. A ver, vamos de nuevo. Ya sé que no son abogados, que están estudiando esto, que para ustedes es tedioso, que no tuviesen Yo nada de estar imagino que discutiendo esto. Sí. porque todos se operan en dólares, digamos, porque no se debe operar en pesos en el mercado. Me imagino yo que debe ser. Sí, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que se consigue, ¿no? Explíquenme a ver qué compraventa de inmueble, o la gran mayoría, si opera en pesos o opera en dólares. Que vos en la escritura termines poniendo 1 millón de pesos y después hayas comprado una propiedad por $250.000, la realidad no es lo que dice la escritura en el fondo, sino lo que pasó en el boleto de compraventa que después se rompió y que la FIP no se terminó enterando de la realidad, ¿no? Ah, lo pensé. ¿O estoy equivocado que eso es lo que sucede o acontece generalmente? Yo lo pensaba más por un tema de que se deprecia menos el dólar, entonces las operaciones se hacían más con dólares. Era solamente por eso. Es que estamos, en eso, Gabriel, estamos absolutamente de acuerdo. El dólar se usa como moneda de estabilización en la República Argentina. De hecho, muchas veces el dólar lo que se hace es guardar en el colchón por todo lo que tiene que ver con la depreciación de la moneda de curso legal, que es el peso. O sea, ni siquiera hay tanta gente que realiza inversiones con dólares, sino que los guarda. Caja de seguridad, colchón, adentro de los ladrillos, lo que se te ocurra, ¿sí? Básicamente porque el peso, bueno, es una inestabilidad monetaria absoluta. Fíjate que hasta incluso está forzada la cotización de la moneda extranjera. O sea, en cualquier país del mundo, en principio mileriano, vamos a decir, o libertario, el dólar cotiza lo que el mercado tiene ganas de pagarle, ¿no? Bueno, en Argentina, ¿sí? Hay dos mercados. ¿Por qué? Porque la gente no cree ni confía en la cotización que el Estado impone obligatoriamente y cree y confía en la cotización que el mercado le da al propio dólar, fruto de los sobresaltos que claramente tienen una injerencia estatal muy significativa. De hecho, vos fíjate que el Banco Central, que no fue creado para ser el arquero del dólar, está hoy pululando en la red del ping-pong para saber a ver en cuánto puede llegar a sostener el dólar paralelo. Y en eso no es que comulgo con mi ley, pero me parece de que claramente el Banco Central no se creó para eso. O no es una de las funciones primordiales para mí que tendría que estar cumpliendo, ¿no? Tampoco pudimos sostener la mentira de Cavallo de decir que un dólar o un peso era todo lo mismo y que valía lo mismo el peso argentino que el dólar americano. Porque yo creo que si íbamos todos corriendo en ese momento, en la época de los 90, íbamos todos corriendo al banco a decir dame todos estos pesos por dólares, volaba la ficción por el aire. Lo cierto es que unos cuantos años el pelado logró sostener esa situación, ¿sí? De laboratorio, sin dudas. Vamos a la realidad, para no dar tanta vuelta. El 765, así como muchas normas del código, una de las clasificaciones que hay de las normas es si son disponibles o de orden público. Y esto lo vimos allá casi al principio, cuando arrancamos a hablar un poco de las clases de Derecho 2. Cuando una norma es de orden público, significa que no puede ser dejada de lado por las partes. Significa que las partes están obligadas a cumplirla sí o sí, incluso si en sus contratos o en sus negociaciones dijesen lo contrario, ¿sí? Las normas dispositivas, contrario sensu, son las normas que las partes pueden, ¿sí?, dejar de lado, pueden no disponer de ellas. La doctrina enseña y explica que las normas de orden público, para ser de orden público, tienen que expresamente referenciar esa característica. O sea, el 765 en su última parte debería decir: esta norma se considera de orden público. Y en ese solo efecto y sentido, podrá el 765 haber buscado la finalidad que tenía, que a mi criterio tenía como finalidad buscar indirectamente la especificación de la economía, evitando la manipulación, ¿sí?, de una moneda extranjera como es el dólar, en lo que tiene que ver con la compra y venta de bienes o de servicios en el país. ¿Por qué no se logró a mi criterio la finalidad del 2015? Primero vamos a decir algo que es significativo.
Los que hicieron el código, Aida Tobermacher de Carlucci, Lorenzetti, Hayton de Nolasco, etcétera, etcétera, no insertaron el 765. De hecho, el 765 lo insertó en el código el Poder Ejecutivo previo a elevar el proyecto al Congreso para que sea aprobado el libro cerrado. O sea, esta fue una norma que fue incorporada al código por el propio Poder Ejecutivo. Cuando llega al Congreso y se aprueba el libro cerrado, salió aprobado el 765. ¿Qué no se animó a decir el gobierno respecto de este artículo? Que a mi criterio hubiera sido muy bueno, que este artículo se consideraba de orden público. Como no lo dijo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que el artículo 765 no es de orden público y por ende es dispositivo. ¿Qué significa esto? Significa que todo aquel que presta dólares o realiza un mutuo en moneda extranjera pacta un artículo que dice que se deja expresamente de lado la aplicación del 765. Claro que no es una cláusula predispuesta, ¿no? Si vos le decís, che, el que se lleva los dólares a vos el 765, que no lo apliquemos, ¿te sirve? No, claro que no le sirve. Y si el que se quiere llevar los dólares le dice, no, sacame este artículo, lo más probable es que los dólares no se lo preste. ¿Me van siguiendo en la explicación? Esta cláusula del 765 la van a ver ustedes en un montón, ¿sí?, de contratos, sobre todo de préstamo de préstamo de moneda extranjera con garantía hipotecaria, todo lo que tenga que ver con comercialización con moneda extranjera. Boleto de compraventa de inmuebles, casi le diría de cajón, van a encontrar esta cláusula que va a decir no se aplica al presente contrato lo normado por el 765. Reitero de que esto se puede dar solo porque se considera que es una norma dispositiva. Si la norma se considerase, como de hecho sostengo yo y algunos otros pocos, que es de orden público, ahí, por más de que se pacte, ¿sí?, no podría dejar de aplicarse. ¿Por qué sostengo yo en minoría, absoluta minoría, de que es de orden público la norma? Porque ¿qué sentido contiene poner una norma que protege al débil si no es que se aplique de orden público? Dicho de otro modo, ¿quién que presta dólares, si vos dejás que esta cláusula sea dispositiva, no va a decir que no se aplica? No sé si se entiende el argumento. Cuando yo pongo una norma para proteger una parte débil, que en definitiva es quien necesita dólares en Argentina, o a quien le prestan dólares, presta el que le sobra o el que tiene de más o el que tiene capacidad de ahorro, y pide ese préstamo quien necesita de esos recursos para alguna situación u operación de la vida, ¿sí?, o de inversión o de lo que ustedes quieran. El que presta la parte... Porque Sí. no proteja justamente al débil, porque Bueno. estaría protegiendo los intereses del Banco Central en realidad. Vamos a plantearlo entonces de otra manera, Gabriel. ¿Para qué corno pusieron el 765? ¿Qué sentido tiene poner un artículo que en la operatoria, con tan solo decir que no se aplica, no tiene ningún sentido ni aplicación práctica? Es que ¿Se me imagino entiende? que por eso lo pusieron al libro cerrado, ¿o no? No, pero a ver, yo creo que, y en esto, y no por colores políticos, pero creo que la pauta del gobierno de ese momento, incorporar el 765, era muy buena. Yo no soy economista, yo no puedo medir el efecto de este artículo si es que hubiese sido de orden público. Claramente hubiera sacado muchas operaciones, hubiera sacado al dólar del medio. No tengo dudas que si este artículo hubiera sido de orden público y vos seguís manejando una franja entre el oficial y el paralelo, estaba claro de que muchos no iban a querer prestar dólar. ¿Se entiende? Si esto verdaderamente hubiera sido de orden público. Y si no es de orden público la finalidad que se buscaba, la verdad que no tenía ningún sentido incorporarlo, porque claramente todo aquel que predispone el préstamo de dólares va a estar recontrafinado en la situación y no va a poner la aplicación del 765, no lo va a dejar latente ni te va a habilitar a vos como deudor a que canceles en pesos. Esto lo hablo en dólares porque es la moneda que más frecuencia tiene en las operaciones de Argentina. Esto podríamos aplicarlo al euro, a la libra esterlina, al yuan, a lo que ustedes quieran, cualquier moneda, digamos, que se utilice en Argentina. Y lo otro que es importante también, que se abra la discusión y que ustedes lo comprendan, que cuando yo presto dólares, presto cosa. Es lo mismo prestar una piedra que prestar un dólar, no va a decir Marcelo David se enloqueció. No. Para el código, la naturaleza jurídica del dólar es igual que la piedra. ¿Sí? Es una cosa mueble. No es dinero. La moneda extranjera para nuestro ordenamiento no es dinero. Con lo cual, si yo presto una piedra, ¿genera intereses? No. No. Si presto dólares, ¿genera intereses? No. No debería. Lean los mutuos dinerarios, que no son dinerarios y que son en dólares, que en realidad son préstamos de cosa, y van a ver que están con intereses compensatorios, moratorios y punitorios, y que tienen todas estas cláusulas que yo les estoy referenciando.
violentando todas las normas del derecho privado. Sin embargo, esto es lo más usual del mundo y los contratos se siguen realizando de esta manera. Después también hay un artículo que está pero mucho más adelante en la parte de los contratos bancarios, que ahí sí los bancos, con el lobby corporativo que los caracteriza, dice que los contratos bancarios, cuando se presta moneda extranjera, se debe devolver moneda extranjera. Fíjense que dentro del mismo código, en el 765 se dice una cosa, y en los contratos bancarios, que serían unos contratos, digamos, especiales, específicos, expresamente los bancos se resguardaron de decir de que si se presta moneda extranjera se devuelve la misma moneda extranjera, en la misma cantidad claramente, en este carácter fungible que suelen tener las monedas, ¿no? No necesito que me devuelvas el mismo billete con el mismo número de serie, pero que sí que me devuelvas otro billete del mismo valor, digamos, específico del que yo te presté. Fíjense todas las contradicciones y desprolijidades del código, ¿no? Porque esto es Argentina. O sea, cuando hacemos un contrato con un banco, no hay duda que si me prestó dólares, le tengo que devolver dólares. Ahora, si hago un contrato, probablemente, donde no se establece la no aplicación del 765, me prestan dólares y yo podría cancelar en pesos. Digo todo esto porque también podría incidir en la registración, ¿no? Si yo tengo un contrato que registrar en moneda extranjera que no dice que no va a aplicar el 765, la previsión de cancelación puede ser en peso a la cotización oficial. Más allá de que la homogeneidad del balance y los registros contables son en pesos. Pero fíjense que van a registrar muchos menos pesos, porque van a registrar, si no estuviese exceptuado el 765, dólar a 103 pesos y no dólar a 195, 92 o 98 en la cotización que exista el día de la cancelación de la obligación. ¿Se marean mucho con esto o se entiende lo que estoy comentando? Y es un poco complejo, pero bueno. A ver si lo puedo explicar de otra manera y nos vamos a otros temas, Eliana. En Argentina hay una moneda de curso legal, que es el peso. Eso es indiscutido, en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. El problema es cuando yo utilizo otras monedas que no son de curso legal, ¿sí? Y todas las complicaciones que eso trae conlleva. Hasta incluso desde el punto de vista de la registración, ¿no? Porque si ustedes tienen que registrar dólares en la contabilidad, ¿a qué valor lo registran? Al corriente. ¿Cuál es el corriente, Eliana? El peso. Está bien, pero ¿lo registrás a 192 o a 103? A 103. A 103. A 103, exactamente. Fíjense ustedes que ahí tenemos otro desfasaje, otro grado de desfasaje. Si una compañía tiene 4 millones de dólares y ustedes lo registran a 103, están casi mintiendo que en el mercado después, si no lo saca oficial, tiene el doble de circulante, ¿no? O sea, toda esta mentira argentina, en definitiva, fíjense cómo fuerza hasta estas situaciones. Las compañías, ¿por qué no muestran dólares? Porque después, si se lo tienen que desprender, lo tienen que desprender también al oficial, ¿me siguen? Y claro, si cumplen las normas de que todo pago superior a 1.000 pesos tiene que ser bancarizada, incluso tiene que ser por medio de banco. Por eso también las compañías no quieren, las pymes por ejemplo, ¿no? Me refiero a las chiquititas, las pequeñas, las medianas, no quieren registrar dólares ni aun cuando los tienen. Hay muchas pymes que tienen sus ahorros en dólares, pero los tienen contabilizados en pesos, ni dicen que está guardado en una caja de seguridad, ¿me siguen? Claramente que frente al cambio después, cuando lo llevan a peso de nuevo en el mercado paralelo, van y cancelan, bueno, hay un montón de millones de pesos que claramente no tienen registrado en ninguna contabilidad. Solo va a quedar registrado el 103. Este artículo... Sí, Eliana, decime. No, digo que el tema es un poco es lo que debería y lo que se hace. Entonces es como un poco complejo en ese sentido. Porque en realidad lo que se debería hacer es una cosa, pero se hace otra. Entonces es un poco complejo, a eso me refiero yo. Sí, complejo para todo. Vos imaginate que después también tenés que judicializar y vas a una pericia contable y vos estás demostrando algo que hasta incluso te puede llegar a perjudicar. Esto pasa mucho cuando se te intima a escriturar y sale el boleto a la luz. Y el boleto de un inmueble habla de $250.000 y la escritura hablaba de $650.000 pesos. ¿Me entendés? Evaluación fiscal más el impuesto al acto. Y vos vas a registrar en la contabilidad lo que dice la escritura, no vas a registrar el boleto. Claro que le vas a decir a tu cliente, che, escuchame, sí, bueno, ¿vas a pagar esto al boleto? Bueno, no sé dónde lo vas a sacar, pero en la contabilidad no lo tenés. Y eso es lo que pasa en el 80-90% de la compraventa de los inmuebles en la República Argentina. Imagínense, y les cuento un solo mercado, ¿sí? Podríamos después hablar del mercado ganadero, podríamos hablar de un montón más, del mercado de la soja, bueno, donde hay otros tipos también de controles. Hay un montón de circulante que claramente no solo que no se muestra, sino que tampoco se registra en la contabilidad. Este 765, para redondeártelo, Eliana,
La intención del gobierno fue buscar especificación. ¿Por qué? Porque si vos decís que te pueden cancelar en peso, no importa lo que valga el dólar, a la cotización del dólar que el Estado diga, claro que buscaba una especificación. Buscaba sacar el dólar como moneda, digamos, de transacción usual a la moneda extranjera. ¿Por qué no logró su cometido? Porque no dijeron que el artículo era de orden público. Porque no dijo de que este artículo era de aplicación imperativa. Esto es, que no podían las partes dejarlo sin efecto. Y muchas normas del código, y esto está bueno que lo sepan, o que se habitúen, no son normas obligatorias. El código en muchas áreas, y en muchos contratos sobre todo, a mí lo que me da es una guía. Guía que puedo tomar o no tomar, ¿me siguen? Y que si no digo nada, recién supletoriamente ahí el código vendrá a ayudarme para resolver esa cuestión de la que no dije nada. Ahora, todo lo que es dispositivo para las partes significa que yo puedo establecer incluso hasta contrario a lo que dice el código. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto se ve muy fuerte en la autonomía de la voluntad, que es básicamente lo que gobierna los contratos. Yo pacto lo que quiero en tanto y en cuanto no sea ilegal. ¿Qué es lo ilegal? Las normas de orden público. ¿Cómo me doy cuenta yo con una norma de orden público? Bueno, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, expresamente la norma dice que es o imperativa o de orden público. Y ahí yo lo que me está marcando el legislador es que ahí se terminó la autonomía de la voluntad. Es que ahí el Estado puso la impronta y dijo, esto no. ¿Se entiende esto entre norma de orden público y norma dispositiva? Sí. Bueno, el 765 es el claro y fiel ejemplo de eso, ¿sí? Los que pensamos que se puso para beneficiar la especificación de la economía, quisimos salir a decir que era de orden público. No nos dio bolilla a nadie, ni la jurisprudencia, ni el resto de la doctrina mayoritaria. Con lo cual el 765 quedó en el olvido y no cumple su cometido porque los contratos que se firman, la gran mayoría, dice expresamente no se aplica el 765. Eso es aplicar autonomía de la voluntad. Claro que a veces, ¿sí? El jubilado que va a pedir un crédito, jubilado de 78 años, que va a pedir un crédito a Credirra, ahí en diagonal 80, esquina 5, por decir cualquier lugar, ¿sí? ¿Ustedes se piensan que el jubilado tiene poder de negociación con el que le presta el dólar y que le va a dictar cuáles van a ser las cláusulas? ¿O ustedes piensan que el jubilado va a ir, va a entrar y le van a decir, señor, sí que quiere, y yo quiero $1.000, bueno, firme acá? Ese firme acá es un contrato predispuesto, es un contrato que puede o no también ser abusivo, fruto de que hay una parte predisponente que fue la que hizo el contrato y el otro no pudo discutir absolutamente ninguna cláusula. Ahí entramos después a otra discusión, que son los contratos predispuestos o con cláusulas sí predispuestas y abusivas, y hay que ver qué efecto se da, y ahí entra a jugar también la ley de defensa del consumidor. Eliana, no sé si te convencí, si se terminó de entender. ¿Qué quiero que quede claro de esto? 765, ¿sí?, regula y establece lo que tiene que ver con obligaciones en moneda extranjera. ¿Por qué no se terminó aplicando? Porque no es una norma de orden público, es una norma dispositiva que puede ser dejada de lado por las partes, ¿sí? Y esto nos sirve para aprender moneda extranjera, que es cosa, que no es dinero circulante oficial, que solo es el peso, ¿sí? Y también nos sirve para darnos cuenta que cuando las cláusulas son dispositivas en el código pueden ser dejadas de lado por las partes, ¿sí?, sin que eso genere ningún tipo de inconveniente. Bien, ¿qué otro tipo de situaciones me van a interesar de manera significativa? Es el tema de la extinción de las obligaciones. A mí particularmente prescripción liberatoria, prescripción adquisitiva, compensación, hoy estuvimos viendo subrogación, novación, todos estos espectros que hacen a que la obligación se extinga, es muy significativo que ustedes lo sepan, ¿sí? Además son cosas que ustedes van a terminar operando, ¿sí? Ustedes van a terminar registrando novaciones, transacciones, compensaciones, pagos totales o parciales, todo ese espectro situacional que vieron con Juan, para mí va a ser evaluado porque es uno, les diría, es un poco el corazón de lo que vincula la materia de Derecho 2 con la parte de las ciencias contables, ¿sí? ¿De eso les surgió alguna duda o algo cuando lo estuvieron viendo con Juan? ¿No? El capítulo que sigue, que nos vincula con la situación, digamos, evolutiva de obligación, es el negocio jurídico. Cuando hablamos de negocio jurídico, ¿sí?, es como que damos una evolución más, un peldaño más al concepto de acto jurídico. Recuerdan que acto jurídico era todo hecho humano, ¿sí?, ya era acto humano, voluntario, lícito, tendiente a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. A ese mismo concepto, al final, le agregan contenido patrimonial. Y cuando a todo eso, a ese concepto, le agregan al final contenido patrimonial, estamos dentro ya del espectro de los negocios jurídicos. Y uno de los negocios jurídicos característicos, que es lo que vamos a analizar en la cursada, son los contratos.
¿Se entendió lo que dije? Cuando el acto jurídico tiene un contenido patrimonial, ya hablamos de negocio jurídico. Cuando hablamos de negocio jurídico, nos estamos vinculando con un acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos de las partes, que básicamente es el principio de los contratos. Después de ahí nacen otros principios, que es que el contrato es ley para las partes, ¿sí? No porque los contratantes sean legisladores, sino porque lo que acuerdan en autonomía de la voluntad, ¿sí?, pasa a conformar de alguna manera el diagrama de lo que tienen que cumplir. Básicamente, derechos y obligaciones. Cuando empecemos a meternos en la teoría del contrato, lo que nosotros tenemos que primero establecer es de qué tipo de contrato vamos a estar hablando, cuáles son las partes de ese contrato, un concepto que generalmente nos va a ayudar de para qué sirve o cuál es la finalidad de ese contrato. Por ejemplo, cuando yo hablo de compraventa, ¿sí? El contrato de compraventa es un contrato por medio del cual una de las partes, vendedor, se obliga a entregar a la otra parte, denominada comprador, una cosa a cambio de un precio. Ese es el concepto de compraventa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Fíjense que esto que hacen ustedes todos los días, en un kiosco, en una panadería, comprar bienes o contratar servicios, básicamente es eso. Yo quiero que vos me prestes este servicio a cambio de esta suma de dinero. En la vida, nosotros, ¿instrumentamos por escrito todos los contratos que hacemos? No, claramente no. Hay un montón de contratos que son no instrumentados, esto es, lo hacemos verbalmente, ¿sí? ¿Existe el contrato verbal? Sí, claro que existe el contrato verbal. El contrato verbal no es amigo de contratos complejos, claramente, ¿no? Si yo voy a comprar una casa, y difícilmente yo encare ese negocio de manera verbal, ¿se entiende? ¿Por qué? Por la entidad del negocio, por el riesgo que puede traer, por las obligaciones que tenemos que cumplir ambas partes, bueno, por un montón de situaciones que hacen al negocio un poco más complejo. Ahora, si yo voy a un kiosco a comprar 2 chocolates y 3 chupetines, necesito hacer un contrato por escrito, pactar la garantía, el vicio redivitorio, la tasa de interés que me va a pagar si no me entrega el chupetín en tiempo y forma. Bueno, claramente, ¿sí?, ahí es donde en la vida disgregamos situaciones. A veces bien y a veces mal. A ver, yo le cuento la del kiosco. Después cuando uno dice, che, ¿compraste un auto? Sí, lo compré, era de un amigo. ¿Y qué? ¿Firmaste boleto? No, me dio el auto, yo le di la plata. Quedamos en encontrarnos, dentro de 2 o 3 meses vamos, hacemos el 08, la verificación policial, completamos los formularios, vamos al registro de la propiedad automotor y transferimos. Bueno, después que te llevaste el auto, a los 2 días se muere el que te lo vendió. Y viene la heredera y te dice, hola, sí, ¿qué haces, Juan? Bien, nada, che, ¿cómo hago para terminar lo del auto? ¿Qué auto? Dice, vengo a buscarlo, si el auto era de mi marido que falleció. No, pero me lo vendió. No, ¿cómo que te lo vendió? No, a mí me dijo que te lo prestó, así que lo vengo a buscar y me lo vengo a llevar. Victoria se ríe. Todas estas cosas que yo les cuento en un ejemplo, burdo y sonso. Son cosas que pasan. Olvídate, a ver, lo mismo... ¿Y ahí no hay nada para hacer? Ponele que tenés algún comprobante, algún mensaje, algo, pero no hay nada después de eso. Mira, siempre hay cosas que se pueden llegar a hacer y esas cuestiones, Julia creo que habló, ¿no? Esas cuestiones, Julia, se terminan de definir con espectros probatorios, ¿sí? Después tendrás que medir vos qué prueba podés tener, si tenés una transferencia, si se la hiciste bancaria, si no se la hiciste bancaria, si el auto lo fuiste a buscar con otro amigo y si ese amigo justo el otro dijo que era venta y che, te lo vendo, qué bueno, entonces va, declara en el juzgado, ¿sí? Y se resuelve un poco la situación. Siempre todas estas situaciones, Julia, se van a medir, que generalmente es el laburo nuestro, ¿no? Viene el cliente y dice, che, escuchá, me pasó esto. Vos lo primero que empezás a indagar es cómo se fueron dando las cosas, si hubo instrumentación, si hay elemento probatorio, ya sea testimonial, documental, instrumental, o sea, cualquier tipo de prueba que te pueda ayudar a comprobarlo. Y también es cierto, no sé, está Mariano escribiendo acá, Mariano, sin pruebas concretas la palabra se la lleva el viento, sí, más en el sur sobre todo, en la Patagonia más viento todavía, Argentina no lo entendería. A ver, vuelvo a lo mismo. Está claro que si es una contraposición entre que el actor dice blanco y el demandado dice negro y no hay otro espectro probatorio, bueno, difícilmente eso se pueda llegar a resolver o después vaya a fallar favorable la demanda, ¿no? Ahí es el laburo nuestro de buscar muchas veces el espectro probatorio, que hoy les diría avanzó muchísimo. Antes en Argentina hablar de que un medio digital era prueba era casi como la NASA. Hoy en los juicios civiles, penales, laborales aparecen impresiones y capturas del WhatsApp,
del chat de Messenger, del Discord, de lo que ustedes quieran en materia de comunicaciones, ¿sí? Hoy ha habido una mutación y una evolución muy significativa en materia de comunicaciones y por ende en materia probatoria, ¿no? Esto no es un poco el tema de ustedes que los va a aburrir, pero está claro que si hay una disyuntiva, digamos, un contrato no instrumentado, no hay contrato escrito, tenemos que ir a otros medios de prueba. Si los logro, genial. Todas esas cuestiones, a ver, difícilmente se vayan a resolver. A ver, Ernesto, yo lo que le sugiero, el que quiera hablar se desmutea y habla, porque ir a leer a mí particularmente me desconcentra. El SIG en la obligación de la operación, no sé, Ernesto me está hablando en otro idioma. ¿Me querés aclarar, Ernesto, eso, que mi blockchain no es mi especialidad? Sí, es literalmente uno de los parámetros que juega dentro de los tipos distintos de blockchain que hay a la hora de que se realice una operación. Es como una especie de número de operación. Bien. Sí, bueno, es lo mismo que vos podés plantear con los paralelismos del caso, ¿no? En el escenario de una cadena de custodia de confianza, en el escenario de una firma digital con una entidad certificante, o en códigos que podés llegar a generar respecto a una operación. ¿Sabés cuál es el problema de todo eso también hoy? El gran desconocimiento que hay, no solo a nivel, digamos, seres humanos y ciudadanos comunes, sino en la justicia misma. Vos andás a plantear esto mismo como me planteaste ahí a un juez civil y comercial de primera instancia para tratar de resolver una situación, y claro que hay toda una evolución que hoy, te diría que más que evolución hay una revolución en materia de digitalización, ¿sí? Y esto hace que la justicia, como el derecho, siempre va tarde. El derecho, convénzanse, sobre todo el derecho escrito, el derecho codificado, siempre va tarde. Siempre las modificaciones van a venir mucho más tarde que lo que la costumbre la fue necesitando, ¿sí? De hecho, es la costumbre la que generalmente, o los usos, lo que va modificando todas estas situaciones. Hoy las cadenas de custodia, lo que tiene que ver codificaciones, esta situación de, digamos, de custodia de datos, bueno, para mí es claramente, sin dudas, el futuro. Hoy el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, yo no presento un solo papel, ¿escucharon? Yo presento todo digital, generalmente en formato o archivos PDF o en plataformas que la propia Corte te facilita, y nosotros lo que tenemos es un token con una firma digital. Lo mismo seguramente en el escenario de ustedes cuando ejerzan contador o licenciado en administración respecto de validar su firma en los actos que ustedes impongan, ¿no? Con las complicaciones que también eso trae, ¿no? Me ha tocado juicio de 4.500 hojas de prueba y cómo hago para digitalizar, presentarle en PDF y que el sistema me soporte archivos de semejante peso, ¿no? Les aclaro de que tenés que estar toda una tarde ingresando archivos que no superen los 32 megas, y bueno, olvídense, no existe, ¿sí? Imagino que el mundo ya se estará moviendo con otra cantidad de situaciones. Y yo no quiero ni pensar el día que probablemente exista un ciberataque al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en donde probablemente no todos terminemos solo en el psicólogo, sino tal vez en un psiquiatra internado, porque se borró, qué sé yo, 5 años de proceso judicial del Partido Judicial de La Plata, por ejemplo. Pero bueno, son los desafíos que vienen, ¿no? No sé ahí Ernesto cómo me ayudará, pero la verdad que todos esos riesgos, ¿sí? Cuando a mí me dicen, no, quédense tranquilos, el Poder Judicial y el poder político está resguardando todo lo que tiene que ver con los juicios de la ciudadanía. Y yo la verdad que tiemblo, ¿qué quieren que les diga? ¿Sí? Porque, a ver, hoy la Corte, por ejemplo, la otra vez se desalojó un inmueble porque se había olvidado de pagar la Corte. Y vos decís, si se olvidó de pagar un inmueble que donde funcionaba un juzgado, y bueno, yo no quiero ni saber dónde se está pagando los servidores, quién a cómo y dónde están los servidores de la Corte. Anécdotas. Estaba y vine acá. ¿Por qué motivo? Estaba en contratos, estaba en instrumentación, estaba en lo que tiene que ver con la faceta probatoria, ¿sí? El contrato puede ser instrumentado o no instrumentado. Y los contratos, en nuestro ordenamiento, algunos de ellos son solemnes. Esto es, el Estado impone algunas situaciones contractuales, ¿sí? Solemnidad específica. Por ejemplo, cuando hablo de solemnidad, lo que estoy hablando es que requiere de formas específicas. La persona jurídica sociedad anónima solo puede ser otorgada por escritura pública, dice el ordenamiento. Lo dice en la ley 19.550. Esto es, no puede haber sociedad anónima de palabra, ni puede haber sociedad anónima en instrumento privado con firma certificada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Porque básicamente entiende el legislador de que dándole con la escritura pública intervención a un escribano público, que es un fedatario, ¿sí? Que tiene potestades delegadas por el Estado, eso le va a dar al acto mayor seguridad. Lo mismo pasa con las escrituras públicas de transferencia de inmuebles. Si uno quiere transferir un inmueble formalmente en la República Argentina, título, modo, y básicamente eso tiene que operar por medio de una escritura pública. También pasar por ante un escribano público. ¿Puedo transferir la titularidad dominial sin hacer una escritura? No, negativo. No hay modo, ¿sí?,
salvo algunas excepciones que tienen que ver con la partición ilegal en un sucesorio, algunas situaciones específicas que tienen otros modos solemnes, ¿sí? Yo si quiero transferir, modificar, extinguir, hipotecar, grabar o hacer algo respecto a un inmueble en la República Argentina, lo tengo que hacer por medio de una escritura pública. ¿Por qué? Porque lo dice el legislador. Expresamente porque lo dice así el legislador. Porque entiende de que darle solemnidad a ese acto trae más seguridad jurídica, trae más control, ¿sí?, por parte del Estado y mayor situación. También es cierto que esto lo ayuda a la FIP, ¿no? Todo lo que pasa por ante el escribano, que es agente de retención, bueno, todos los fiscos participan de la fiesta porque básicamente le impusieron al escribano la obligación de denunciar ese acto y de retener la faceta impositiva. O sea, el Estado no solo lo hace de buenito, ¿no? Lo hace también porque todas esas situaciones claramente lo ayudan. Y esto en todo lo que tiene que ver con lo registral, ¿no? Cada vez que ustedes ven que hay un registro, bueno, al Estado le va a servir. No solo le va a servir para dar oponibilidad a ese acto de registración, ya sea de un auto, de una máquina, de un avión, de un buque, de una aeronave, todo lo que tiene registración, sino que además le ayuda en la faceta fiscal, ¿no? Esto es un escenario de recaudación también en todos esos aspectos donde hay transferencia de bienes principalmente. Pero la mayoría de los contratos, la verdad es que pueden ser instrumentados, ¿sí?, ya sea de palabra, esto es perfeccionar un contrato verbal, o también por escrito. Y cuando se perfecciona por escrito no tienen una forma específica. Lo puedo hacer en un papel verde, en un papel marrón, lo puedo hacer en una cartulina, lo puedo escribir en una pared si quiero, ¿sí? Va a ser difícil después transportar el contrato, pero para decirles a ustedes vulgarmente que lo puedo hacer de cualquier modo, lo puedo instrumentar con una libertad de forma, ¿sí? Cuando uno realiza un instrumento privado y básicamente por ahí quiere canalizar un contrato, lo que se sugiere es que se le dé fecha cierta. ¿Qué significa esto? Que ese instrumento privado tenga una validación del día en que se otorgó ese acto. ¿Por qué? Porque el instrumento privado, así como se puede de alguna manera crear por autonomía de la voluntad, también se puede fraguar y también se puede crear un instrumento privado hoy diciendo que se otorgó en el año 77, ¿me siguen? O sea, yo puedo arrancar hoy un contrato diciendo entre fulano de tal y mengano, el siguiente contrato de compra-venta celebrado el día 15 de agosto de 1968. En La Plata, fulanito se encarga de entregar todo eso, ¿sí? Al no tener fecha cierta, claramente que tiene menor fuerza probatoria. ¿De qué modo yo puedo dar fecha cierta a un instrumento? ¿Puedo certificarle firma ante un escribano? Reitero, puedo certificar firma ante un escribano. Eso lo que genera es que al escribano tomar la firma de los otorgantes de ese contrato, va a dejar establecido, ¿sí?, por medio de un folio verdecito que se agrega al final, más un sello del escribano, del día en que ese acto se instrumentó, se otorgó, o por lo menos del día que se certificó firma. La otra manera es pagando el impuesto de sellos. Yo pago impuesto de sellos, que es un tributo provincial, timbro con impuesto de sello el contrato, ese timbrado por medio del organismo público me va a dar a mí fecha cierta también respecto del contrato. ¿Por qué digo esto? Que ustedes me dirán, ¿y para qué sirve dar fecha cierta a algo? Bueno, sirve para eso, para tener por acreditado, demostrado el día en que se otorgó ese acto, ¿sí? ¿Es obligatorio para todos los contratos? No. Si es obligatorio fiscalmente pagar impuesto de sello a todo aquello que está alcanzado por impuesto de sello, pero eso lo verán en tributario, no conmigo. Cuando hacen algo o realizan alguna situación u operación, o un cliente de ustedes quiere realizar una operación de cierta significancia, sugiéranle que tenga fecha cierta, que por lo menos se certifique firma. Porque además certificar firma no solo da fecha cierta, sino que además acredita que quien dice ser el que firma es esa persona. Y con eso se evitan también la interposición de personas o la falsificación de firma en un montón de contratos o instrumentos que se terminan desarrollando. ¿Esto se comprende? Sí. Hago una aclaración. Cuando hay dos actos que hay que distinguir del escribano. Uno es la escritura pública, donde el escribano da fe del contenido y pasa por protocolo. Esto es, él da fe de todo lo que se dice en la escritura. A la certificación de firma. En la certificación de firma, el escribano no da fe del documento. No se mete a analizar lo que dice el documento. Lo único que el escribano hace cuando certifica firmas es validar que la persona que está firmando es la persona que dice ser. Nada más. O sea, solo acredita identidad, no se expide sobre el contenido. Y es más, cuando yo certifico firma en un boleto de compraventa o en un contrato de alquiler, ese contrato no queda tampoco guardado en la escribanía. Lo único que queda en la escribanía, en el libro de registro de firmas, es la certificación en donde dice que compareció fulanito, con DNI tanto, de estado civil tal, con domicilio tal, y compareció menganito, ¿sí? Y solamente eso y las firmas. ¿Me siguen? Porque esto es un error muy común. Muchas veces, certifiqué firma, vamos a buscar una copia del escribano. No, el escribano no guarda copia de lo que certifica firma. El escribano solo
va a dejar en su protocolo lo que pasó por escritura pública, ¿me siguen? Lo que se protocolizó en escritura pública. El resto no queda en escribanía. Los contratos, ¿sí? Básicamente generan obligaciones, derechos y obligaciones para cada una de las partes, y así es la manera de abordarlos y de estudiarlos. Cuando uno dice, bueno, vamos a abordar el contrato de compra-venta, lo primero que vas a analizar es qué concepto, cuáles son las partes, y una vez que arribaste a cuáles son las partes, empezás a desglosar cuáles son las cargas y obligaciones de cada una de las partes. Por ejemplo, lo del vendedor. El vendedor tiene la obligación de entregar la cosa convenida, en el lugar indicado, ¿sí? Y en las condiciones que fue pactado. El comprador va a tener la obligación de pagar el precio, en la forma, en el lugar y en el modo convenido, ¿sí? Tiene la obligación también de retirar, ir a buscar o hacer efectivo eso de la entrega de la cosa, ¿sí? Y esas son obligaciones. Después también tenemos, de alguna manera, cargas y derechos. Por ejemplo, el vendedor tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para poner la cosa a disposición del comprador. Esto es, si se comprometió que lo iba a entregar en tal domicilio, lo tiene que llevar a tal domicilio. Si se comprometió a entregarlo libre de embargo, esto es, de medidas cautelares que pudiesen afectar ese bien, debe levantar los embargos si es que lo tuviere para poder vender libremente ese bien, si no lo puede vender. El vendedor deberá responder por los vicios o garantía, ¿sí? Vicios redivitorios, después de una H, que son los vicios ocultos que puede tener la cosa, por el tiempo que el código habilita esa garantía. Y además garantía de evicción, esto es, debe dar fe de que lo que está vendiendo es de él y que no está vendiendo una cosa ajena. No es que yo me paré en la calle, ¿sí? Pasa cualquiera de ustedes, pasa Victoria y le digo, no, Victoria, te vendo esta Amarok, que está buenísima, está acá estacionada en calle 8, entre 47 y 48, te la vendo. De Victoria lo que primeramente me tendría que pedir por una cuestión de prudencia es decirme, Marcelo, sí, está bien, acredítame que es tuya. Trae el título de propiedad, ¿sí? O tráeme un informe del registro que diga que es tuya la camioneta. Si yo no te la voy a comprar por el solo hecho que vos me digas o me ratifiques que la camioneta es tuya. Y si yo le vendiese a Victoria una camioneta que no es mía, yo tendré que responder por garantía de evicción. Esto es, le estoy vendiendo algo a Victoria que no es mío, ¿sí? Esto no se preocupen que vamos a ir avanzando en las clases y nos vamos a ir metiendo en cada contrato y vamos a ir viendo lo principal, ¿sí? No vamos a ver absolutamente todas las cláusulas, todas las condiciones, pero sí que se empiecen a familiarizar cómo es esto de abordar el análisis de un contrato, ¿sí? Reitero, el concepto, cuáles son las partes, cuáles son los derechos y obligaciones principales de cada una de las partes, y después, como lo dije al inicio, la autonomía y la voluntad en las cuestiones contractuales son inagotables. O sea, pueden venir contratos con cláusulas que probablemente ni siquiera estén escritas en el código, ¿me siguen? Porque esa es la autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar todo lo que no esté prohibido, ¿sí? Por eso es tan inalcanzable y que no se agota la solución de los contratos con tener un modelito de cada uno. Porque probablemente las condiciones de cada negocio exigen que ciertas cláusulas se cambien o que se modifiquen. Lo que es interesante que ustedes también puedan advertir, ya con la teoría de las obligaciones dentro, ¿sí? Es qué tengo que registrar yo en función de un contrato, qué genera para el ente en cuanto a modificación, carga, derecho, obligación, qué es registrable, qué no es registrable, ¿sí? Porque fíjense que de un contrato pueden surgir infinidad de obligaciones. El tema es cuáles de esas obligaciones son las que ustedes efectivamente después tendrán que trasladar al libro diario, el día que se otorgó o el día que nace el derecho o la obligación, y que en definitiva termina trasladando los 4 estados de resultado en el balance, ¿no? O en el manual de operativo de cuentas, ¿sí? Y ver, por ejemplo, el cliente de ustedes qué tipo de contrato realiza usualmente y saber si tienen en el manual de cuentas todas esas situaciones que se pueden generar. No es lo mismo tener de cliente a alguien que realice contrato de fideicomiso, a alguien que realice sencillamente contrato de compraventa, o a alguien que realice factoring, o a alguien que realice leasing de manera usual. Cada contrato los va a llevar a ustedes después en el ejercicio profesional a tener que familiarizarse respecto de esos contratos, ¿sí? Cuándo nacen los derechos, cuándo nacen las obligaciones, cuándo se extingue, cuáles son los modos o las causales por las cuales un contrato puede ser extinguido, que la idea es que cualquiera puede tener la posibilidad de extinguir un contrato, claramente que hay que ver qué se pactó respecto de plazo, tiempo o de la imposibilidad temporal, ¿sí?, de bajarse de una situación contractual. Porque todo aquel que se baja de un contrato que todavía no fue cumplido, bueno, está generando también un derecho o un incumplimiento o una resolución que puede causar un daño. Y ahí también se vuelven a encender las alarmas para ustedes de tener que previsionar un incumplimiento contractual, ¿sí? Si generó daño, si no, si el daño es dinerario y es solo intereses o si estamos hablando de otro tipo de daños. Bueno, este es el mundo
al que de alguna manera nos vamos a empezar a meter en estas clases. Vamos a arrancar por los contratos más básicos, ¿sí? Compraventa, locación de cosas, locación de lo que tiene que ver con servicios. Dentro de compraventa, analizar la compraventa de inmuebles, que me parece que es una compraventa paradigmática, ¿no? Que fíjense que suelen hacer básicamente desde el principio del nacimiento de la compraventa es una seña. Después se firma un boleto, después se firma una escritura y recién ahí es cuando se activa o no la situación dominial en lo que tiene que ver con la contabilidad. Y dentro de este espectro gigantesco de contratos, que le diría que es de lo más vasto que hay en el derecho privado, vamos a analizar una clasificación de contratos que últimamente les diría ha tomado un vuelo muy significativo, que son los contratos paritarios y los contratos de consumo. ¿Qué es esto de contrato paritario? Contrato paritario es el contrato que de alguna manera ambas partes, que cuando yo hablo de ambas partes, cada parte también puede tener muchas personas, ¿no? Pueden ser muchos los que vendan, muchos los que compran, pero vamos a tratarlo así en la individualidad. En el contrato paritario, ambas partes se sientan en una igualdad de condiciones a negociar las cláusulas y el contenido de ese contrato. A eso se lo llama un contrato paritario, ¿sí? En donde se juntan, por ejemplo, dos bancos, donde se juntan dos compradores y vendedores de autos, donde se juntan personas que tienen en el poder de negociación una fuerza, no digo idéntica porque es muy difícil de conseguirla, pero sí una fuerza ecuánime, equidistante, una fuerza medible y muy parecida entre las partes. Esto hace que el contrato o el acuerdo de voluntades nazca de una negociación, como llamaban los franceses la paupeler, ¿sí? Las negociaciones previas al desarrollo de un contrato, que a veces puede estar anticipado de una seña o anticipado de una oferta, de una aceptación de oferta, ¿sí? Puede haber en esa negociación previa peldaños intermedios hasta la formalización específica del contrato. Reitero, el contrato paritario es donde el legislador, la doctrina y la jurisprudencia entienden de que existe una fuerza, casi les diría, que equivale de alguna manera al mismo peso específico en cada una de las partes. Contrario a esto están los contratos de consumo. Los contratos de consumo, el Estado presume que en muchos contratos no hay este equilibrio de fuerzas y que básicamente lo que hay es un predisponente y una parte débil. En el ejemplo que estuvimos analizando del viejito que iba a pedir el crédito y que le prestaran $1.000 para después devolverlo, bueno, básicamente ese es un ejemplo de contrato de consumo. Es un contrato en donde el Estado presume de que una de las partes, ¿sí?, no está a la altura de las circunstancias o no va a tener la fuerza como para poder discutir las condiciones negociables. Y ahí, con la reforma del año 94, en el artículo 42, ya se insertó en la Constitución Nacional el derecho de los consumidores y usuarios. Pauta que ya previamente en Argentina el Congreso había dictado la ley 24.240, que es la ley de protección de los consumidores y usuarios en la República Argentina. Ley que sufrió sucesivas modificaciones, pero que se la sigue identificando, eso pasa en Argentina, acostúmbrense, se la sigue identificando con el número, digamos, con el que fue promulgada. No es que una ley después se le cambian 2 artículos y se la pasa a denominar, ¿sí?, en el espectro académico o en el espectro judicial, no se la pasa a denominar por la última reforma que tuvo, sino que sostiene el número de su dictado. Por ejemplo, la ley de sociedades, la 19.550, la de quiebras 24.522, la de cooperativa 20.337, y así cada norma fue manteniendo, digamos, un número específico el día de su creación con el que fue asignado y puesta en vigencia. ¿Qué dice esta ley 24.240? Básicamente, bueno, analiza, ¿sí?, y receta lo que se llama la teoría del acto de consumo. Partiendo de la base de que hay una diferenciación y una distancia entre el predisponente y la parte débil, todo lo que hace a la materia contractual de consumo, el Estado tiene una injerencia significativa a partir de esta ley. Por ejemplo, seguramente ustedes van a Frávega, compran algo y le dicen, bueno, tenés 24, 48, 72 horas para probarlo. Si después de eso no lo probaste, Lola. No te dice así, pero te dicen algo parecido, ¿sí? Generalmente los chicos que están ahí en la parte de entrega. Entonces vos le decís, no, perdón, 3 meses. No, 3 meses no, 72 horas. No, mirá, yo tuve una clase de Derecho 2 en donde el artículo, si no me falla la memoria, el 9 o el 13 de la 24.240 establece que la compraventa de bienes muebles de materia de acto de consumo, ¿sí?, la situación, básicamente, si encima no es para uso personal y lo que estoy comprando es una licuadora, que necesito tomar licuado todas las tardes, de banana expresamente,
Si yo no tengo la posibilidad de eso, me enfermo y me puedo morir. Entonces, como es para uso personal, dice el artículo 1, yo estoy dentro de un contrato de consumo. La ley presume que la compra de la licuadora de Marcelo David es un contrato de consumo. Por ende, la propia ley 24240 establece que vos me tenés que dar una garantía legal de 3 meses. Imagínense que si me quedo peleando con el de Frávega, no me termino llevando la licuadora, o me llevo la licuadora, le hago pito catalán, y si después tengo algún problema a los 2 meses y medio, voy y le digo, mira, flaco, sí, las 72 horas, ¿sabes qué? Andá a estudiar Derecho. Acá tengo 2 meses y medio, y si no me lo querés recibir, va por carta documento, notificación fehaciente, y empezamos a jugar otro partido, o me voy a la municipalidad, que tiene la OMIC, que son las oficinas de denuncia de los consumidores y usuarios, donde te hago una denuncia para que vos me arregles la licuadora en un tiempo prudencial, haciéndote cargo de todos los gastos y mandándola a la Conchinchina, porque la licuadora no tiene servicio en La Plata, sino que lo tiene solo en la provincia de Chunhuan, ¿sí? Del China nórdico de no sé dónde. Entonces te haces cargo vos de mandar la licuadora donde la tenés que mandar, de arreglarla y de traérmela en un tiempo prudencial. Y si no lográs eso, bueno, tu obligación es devolverme o darme una nueva, y si no me podés dar una nueva, me tenés que devolver el dinero. Constante y sonante, sin un peso más ni un peso menos, ¿sí? Esto, que claramente si ustedes le contestan así al chico de la entrega pobre de Frávega, si todo el mundo supiera esto, chao, olvídate, o lo echan o se termina en el psiquiatra porque a él le dicen que tiene que decir 72 horas. Después Frávega lo acomoda y dice, en realidad las 72 horas es que nosotros hasta ahí nos hacemos cargo de llevarla nosotros al servicio oficial, después de las 72 horas te tenés que hacer cargo vos. Bueno, todo lo que siempre es negocio para el predisponente. Olvídate, la licuadora china la va a tener que llevar vos, flaco, si estoy dentro de los 3 meses de advertido el vicio de la cosa. ¿Hasta acá venimos bien? No sé, ahí Diego se reía, pero pasa, Diego, esto de que vos comprás y después no hay service acá. ¿Y dónde está el service? Está en Salta. ¿Vos te pensás que yo iría a Salta, flaco, a llevarla? No, bueno, mandalo, pero el envío vale más caro que lo que compré. Ahí es donde también esta ley... Sí, decime, Diego. No se te escucha nada, no. La ley de consumidores te está coartando tu libertad no predisponente. ¿Ahí? A mí me pasó algo similar. Yo compré una heladera hace 4 meses en Frávega. Nunca me aclararon sobre esas 72 horas. Me la vendieron tranquilamente. Llegó a casa el pedido, no mandó la heladera. Fui a hacer reclamo y me dijeron, no, tiene que ir a arreglarte el técnico. Y estuve todo un día peleando para que me cambiaran la heladera, no que venga un técnico y me diga, te lo arreglo y listo, si ni siquiera... Sí, y ya no era nueva, no, ya está reparada, ya es otra cosa. No, me la querían arreglar esa heladera que nunca enfrió, nunca encendió nada. ¿Qué marca es esa si no la compro? Patrick. ¿Una blanquita? No, gris. Sí. A mi abuela le pasó algo parecido, pero con un teléfono, que no la anduvo nunca. Y bueno, se lo trataron de reconocer al arreglo, todo, pero estuvo como 2 meses para que se lo arreglen. A ver, de todo esto, olvídense, podemos hacer terapia todos, porque acá pasa algo también significativo, que es lo siguiente. Esto tiene que ver también con lo que después nació y creció también en la Reforma 94, que son las acciones colectivas, ¿sí? Cuando uno se ve perjudicado por algo insignificante, imagínense que en el resumen de cuentas le vino, durante 3 meses te vinieron 3 pesos de más. La verdad que uno por 3 pesos no se mueve, no se preocupa, es más el costo y el gasto que tenés, hasta emocional, de tener que ir a reclamar por los 3 pesos, ¿sí? En definitiva, el daño específico. Ahora, si esos 3 pesos vos lo multiplicás por 40 millones de usuarios, ¿sí? El banco en esos 3 pesos hizo 120 millones de pesos en 3 meses, ¿me seguís? Entonces, para todas estas cuestiones en donde la individualidad no justifica por ahí el esfuerzo, se crearon las asociaciones de consumidores y usuarios y se crearon las acciones de tinte colectivo. Ya no voy a pelear por lo individual, sino voy en tinte de acción de clase. Y si te gano el juicio, ¿sí? Y habrán visto un montón de propagandas en este sentido, Gonzalo Iriarte está entrando en este momento, este está peor que yo, fíjate que está entrando 1:10 tarde, si fuera Garovio, olvídate, lo saca. Se enojaría. Lo que estaba diciendo es que estas acciones colectivas, una vez que se dicta la sentencia, es aplicable a todas las partes que estén en el mismo estado de situación, aunque no hayan venido a juicio, ¿se entiende? Fíjense que después dice, bueno, Frávega procedió a devolver 3 pesos a todos los usuarios que estaban en esta misma condición, o Movistar, o las telefónicas, los bancos, son los que cometen generalmente estas situaciones,
en desmedro de un colectivo muy grande. Generalmente es lo que le llaman el daño hormiga o el daño insignificante, en donde nadie va a ir a un abogado para contratar a un abogado para que le recupere 3 pesos, ¿me seguís? Ahora, si el abogado es inteligente y advierte que esos 3 pesos claramente en el colectivo puede ser millonario, bueno, de ahí es que hay acciones de tinte colectivo, donde no busco ya solo beneficiarme yo, sino que lo que estoy buscando es tratar de que todo un colectivo que se vio perjudicado por un daño específico pueda tener una reparación. Y de ahí también nació el daño punitivo. El daño punitivo viene del derecho americano, en donde si yo advierto una situación así, yo le puedo poner a Movistar, a Frávega, una multa de 40, 50, 60, 80 millones de pesos, ¿sí? Pero vos vas a decir, ¿pero cómo vamos a poner una multa de 80 millones de pesos si solo te perjudiqué en uno? Sí, claro, a mí me perjudicaste en uno. Pero si vos haces la cuenta global respecto del daño que generaste, respecto de todo el colectivo, bueno, el daño fue muy significativo. Y el daño punitivo lo que busca es que sea ejemplificador, ¿sí? Lo mismo el famoso caso de, no, me apareció una cucaracha dentro de la latita de coca, o apareció un pedacito de rata dentro de la botella. Bueno, todos estos mitos también que se han creado para tratar de sacarle plata a veces a Coca-Cola, Reginald Lee en realidad, o alguna empresa significativa. Para eso no se creó, para la avivada no se creó. Pasa que el argentino, siempre que se crea un instrumento, él le busca la vuelta para ver de qué manera puede salir beneficiado sí o sí. La realidad es que la teoría del acto de consumo, el concepto está en el artículo 1 y 2, ¿sí? El acto de consumo tiene que ser un acto a título básicamente personal, en donde el destino de los bienes o de los servicios tiene que ser el uso personal familiar o del círculo familiar, ¿sí? No hay protección de defensa del consumidor si yo adquiero para reinvertir en el proceso productivo, ¿se entiende? Si yo compro bienes para poner el proceso productivo en mi fábrica, ahí no me protege la 24240, ahí voy al ordenamiento liso y llano, ahí voy a las reglas contractuales que vamos a estudiar para los contratos paritarios, ¿sí? Después podemos discutir si una empresita chiquita le puede pelear a Walmart respecto de condición de compra o a Easy respecto de condición de compra, ¿sí? Esa es otra discusión más finita. Lo que no hay duda es que todo lo que sea para uso personal o del círculo familiar se entiende acto de consumo, ¿está claro? Se presume acto de consumo. Y ahí es donde opera la protección de la 24240 y básicamente también lo que hace a los artículos que también fueron incorporados en el 2015 para proteger a los contratos de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual hoy tenemos 3 fuentes para los contratos de consumo. La Constitución, artículo 42, ustedes saben bien, punta de pirámide, salvo tratados internacionales 75-22 que estén por encima. Van a tener lo que hace a la ley especial, ustedes saben bien que ley especial deroga o corre aplicación de ley general, con lo cual van a tener la 24240, y después de fondo, si no estuviese regulado, van a tener el Código Civil y Comercial de la Nación. Si no se resuelve con todo esto, el contrato probablemente, y si no, los usos y costumbres. Eso que estoy haciendo yo en este juego así mental es lo que se llama la prelación normativa. Frente a un conflicto o una situación, lo que hacemos siempre los abogados ya de gimnasia, en realidad de pincha, es aplicar de alguna forma a ese conflicto cuál es la norma o cómo tenemos que ir bajando los peldaños si es que no vamos encontrando las situaciones en cada, digamos, la situación legal en cada casillero. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Qué regula y recepta así para analizarlo globalmente la ley 24240? Recepta lo que tiene que ver con las contrataciones domiciliarias, principios tales como yo puedo cancelar un servicio del mismo modo en que lo contraté. Si lo contraté por mail, yo puedo dar de baja por mail. Inténtenlo, se van a volver chinos, pero bueno, ustedes intenten. Llamen por teléfono en su caso, digan, ahora quiero dar de baja el servicio tal, sí, esperame, ahora te va a atender Cachito, sí, esperá, pim, 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 y así llamaste 72 veces y no te puede dar de baja el servicio. En esto podemos hacer terapia toda la tarde, ¿no? Pero hay de esas, hay miles, y en Argentina somos expertos en eso. O te atiende al rato un venezolano, no tengo nada con los venezolanos, pero yo quiero que me arregle mi teléfono, me atiende uno en Venezuela. Esto es verdaderamente una locura. Y vos le explicás, no le entendés el idioma, no le entendés lo que te dice, se escucha mal. Y es una invitación a decir más, sí, déjalo al teléfono otros 2 o 3 meses más, que me agarren ganas de darle de baja. Existe esta posibilidad de darse de baja de un contrato de adquisición o de servicio del mismo modo en que se contrató. Existe la garantía legal, la garantía de servicio técnico, la garantía de reposición o lo que se llama la quanti minoris. Esto es lo que dije hoy más temprano: o me lo reparás, o me devolvés otro de las mismas características, o me devolvés el dinero, ¿sí? Todo eso está establecido en la 24240. También existe una cláusula que es muy particular, el artículo 37, que lo que hace es receptar las cláusulas abusivas. Y respecto a las cláusulas que ya dijimos que son predispuestas, porque cuando voy a Frávega, el contrato Frávega, si es que me hace firmar algo, ya viene predispuesto, impreso, y lo único que hago yo es poner la firmita, el DNI y la aclaración, punto, nada más.
Ahí es donde Frávega dice un montón de cuestiones que básicamente conforman un contrato. Y el 37 lo que hace es bajar cláusulas que ya se saben que son abusivas para el legislador y expresamente dice que esas cláusulas se van a tener por no escritas. Por ejemplo, toda cláusula que desnaturalice las obligaciones de la relación contractual se van a tener por no escritas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo compro una licuadora y pago 3.000 pesos. Bueno, pero en definitiva, sí, la licuadora, en el caso de existir un conflicto por la licuadora, tendrá que litigarse en el juzgado 4, jurisdicción de Singapur. Te voy a decir, no, pará, flaco, a ver. Che, no me anda la licuadora. Ah, sí, no, bueno, pero ahí tenés pactado un arbitraje en Singapur si querés discutir respecto de la paleta de la licuadora que no te anda. Bueno, claramente eso lo que hace es quitar la posibilidad de acceder al reclamo o a la jurisdicción al propio consumidor, que no va a viajar a Singapur por una licuadora de 3.000 pesos, ¿está claro? Esa cláusula se va a tener por no escrita y va a poder litigar en los juzgados argentinos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Cláusulas tales como, yo te vendo una propiedad, pero en definitiva, de la venta de la propiedad para adquisición a título personal y que viva tu familia, una constructora dice que no se hace cargo de los vicios de la casa. Si la casa se cae a los 2 días, no es problema de la constructora. Bueno, esto de querer renunciar a una obligación, básicamente respecto de vicio redivitorio, respecto de una adquisición de una casa para título personal, se va a tener por no escrita. Y si la casa se cae a los 2 días, la constructora la va a tener que hacer de nuevo o va a tener que indemnizar. ¿Me siguen? Son todos ejemplos de cláusulas, ¿sí? O que desnaturalizan la obligación, o que corren el eje o el foco respecto del lugar de litigio, o que de alguna manera imponen prestaciones accesorias que claramente no tienen nada que ver con el contrato. Bueno, todas son cláusulas que ya el legislador, por el artículo 37, establece que se van a tener por no escritas. Léase. Si hay 40 cláusulas y hay 20 que son nulas, el juez lo que hace, no las va a sacar, pero no las va a aplicar en la resolución del planteo que haga el consumidor. ¿Se comprende? Fíjense acá la fuerza del Estado, quitando cláusulas y de alguna manera forzando al juez a que lo interprete del modo más favorable al consumidor. Siempre este es uno de los principios, así como existe el principio en materia laboral de que siempre hay que tratar de interpretar los contratos o las condiciones en favor del trabajador como parte débil, acá en contratos de consumo siempre el juez va a tener que interpretar, integrar, ¿sí? O aplicar los contratos siempre del modo más favorable al consumidor. O sea, si tiene una duda y no sabe si jugarse por blanco o por negro, se tiene que jugar por lo que más beneficia al consumidor, como criterio de interpretación de los contratos. Después también hay otra cláusula que es el artículo 40, si no me falla la memoria, que fíjense qué interesante. Si existe un daño por un producto a un consumidor y ese producto fue importado de China, no tiene el consumidor que ir a litigar contra el fabricante chino por el vicio de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, la moladora se trabó, se usó como corresponde, con todas las trabas, todo, automáticamente volvió al disco y le cortó la mano. No tengo que ir a litigar a China al fabricante de la moladora. Dice el propio 40 que van a ser responsables solidarios el importador, el distribuidor, el vendedor, o sea que van a ser responsables solidarios todos los que participaron de la cadena de comercialización, ¿sí? Del primero al último, hasta que se lo vendieron al propio consumidor, ¿sí? Esto para evitar ¿qué? Para evitar que me diga, el que la vendió dice, no, mira, yo no la fabriqué, andá al importador. Va al importador y dice, no, yo no la fabriqué, andá al fabricante en China, yo la traje en un contenedor, no tengo nada que ver con la moladora. Si esto fuese de esta manera, imagínense que sería imposible y tendríamos que estar todos viviendo en China, porque creo que, no sé, creo que el 60-70% de las cosas, por lo menos lo que pasa por mis manos, dice China. O se fabricó en China, o se ensambló en China y todo China. De esta forma lo que se hace, ¿sí? Sobre todo con productos importados, es que todos los que participen de la comercialización, todos, son responsables solidarios de los daños que esa cosa irroga. O sea, cuando uno importa cositas de China y dice, total es barato, lo vendo, lo revendo y gano un montón. Bueno, cuidado porque ahí está el riesgo de que si se genera algún daño con esa cuestión, claramente también soy responsable, digamos, frente a esos daños. Después me quedará el reclamo contra China, pero ¿quién va a ir a China a reclamar un daño? Tiene que ser algo muy grande, muy significativo, que justifique el litigar, imagino yo, no me ha tocado, en un tribunal arbitral chino o en alguna jurisdicción china, ¿no? Además del idioma. Ya, Victoria se está durmiendo, ya termino, Victoria. Igual, profe, no, o sea, poner las leyes en China van a ser diferentes acá. Por ahí hay otra reglamentación allá. Eso es derecho internacional privado. A mí no me importa que dicen los chinos. Vos querés que un producto chino ingrese a Argentina, va a aplicar la normativa argentina. Esto igual tiene solución eliana en derecho internacional privado, ¿sí? Pero claramente en Argentina proteger al consumidor es una norma de orden público. Y por más que la ley de China diga otra cosa, no me importa. Se respeta en Argentina el orden público argentino.
cada país tiene sus normas imperativas y de orden público, independientemente de lo que otro país quiera disponer o hacer. No obstante esto, existen tratados también internacionales, ¿sí? De arbitraje internacional, de compraventa internacional, pero hoy nos estamos metiendo en un territorio archicomplejo, que es lo que se llama el derecho internacional privado, que son las normas que se regulan cuando hay interacción entre distintos países. ¿Me seguís? Compraventas internacionales, bueno, todo otro capítulo, sí, que nosotros lo tenemos en quinto año y que convengamos que es una de las materias más complejas porque tenés que tener conocimiento de tratados internacionales, de todos los tratados, de todos los organismos internacionales. Es significativo porque ahí empieza a jugar todo el ordenamiento, ojo. Es un problema divorciarse, si estás casado con una uruguaya, es un problema un hijo que nace en otro estado que no sea el natural del hijo, es un problema morir en otro país, eso todo genera, digamos, discusiones respecto de cómo lo ordenamos entre los intereses de los dos países que están en juego. No sé si Eliana te ordeno un poco, pero es mucho más complejo incluso que la compraventa. Casi te diré que contamina el derecho internacional casi todas las ramas del derecho privado, sin dudas. También algunas de derecho público, ¿no? Como puede ser el default de un Estado, como de hecho le pasó a la República Argentina, que nosotros, después que defaulteamos en el extranjero, dijimos, no, ahora todas las cláusulas que fijamos de litigar en Nueva York, pido gancho. Ahora dictamos una ley nacional y queremos litigar en la Corte Argentina. Olvídense, se nos cagaron de risa en Estados Unidos. Ya estábamos ejecutados, la fragata de Libertad embargada en Argelia, ya teníamos embajadas embargadas, ya teníamos los fondos retirados del extranjero embargados, ¿no? Estábamos al horno. Eso porque somos poco serios también. Y si fijamos cláusulas de jurisdicción en el extranjero es porque necesitamos que nos dieran plata. Y como necesitamos que nos dieran plata, firmamos cualquier cosa. Y así no fue. Y así nos va a seguir yendo, básicamente. Perdón si por ahí digo algunas cuestiones políticas, pero creo que esto lo va... Creo que tanto el kirchnerismo, el peronismo y el PRO más la izquierda más todo, creo que vamos a estar de acuerdo en que no hemos hecho las cosas muy ordenadas al tomar créditos en el extranjero. Es la realidad, pues, en realidad. ¿Se acuerdan que no podía el Tango 01? Creo que si aterrizaba no sé en dónde lo embargaban, y si la fragata Libertad caía en el puerto tal lo embargaban. Yo me río, pero es para llorar, la verdad que es tristísimo, pero bueno. Hasta acá como venimos, contrato paritario, contrato de consumo, ¿sí? Es una de las clasificaciones que al momento de evaluar más énfasis voy a poner, ¿sí? Independientemente de que podemos después hablar de contratos onerosos, contratos gratuitos, contratos unipersonales, pluripersonales. ¿Sí? Esto de el capítulo de consumidores en Argentina es un capítulo muy significativo y además, a ver, les digo algo, si hay algo que les sirve a ustedes en el día de hoy es conocer la 24240 y los derechos de los consumidores, ¿sí? Que creo que por un tiempo todos estamos muy vinculados con esa situación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo esto de contratos entra en el segundo parcial, ¿no? Lo podemos negociar si quieren. ¿Quieren que cortemos y que esta clase ya sea segundo parcial? A mí me da lo mismo. Sí. Después quedará para segundo parcial contratos reales y sucesión. Más matrimonio ahí en el medio, que también vamos a ver un poco de esa situación seguramente cuando veamos la parte de sucesión. Si quieren, yo no tengo problema, a mí me da exactamente lo mismo. Me parece que está bueno porque damos un corte, digamos, a la cantidad de contenidos y dejamos contrato para noviembre, que hay que subir la fecha, salvo que ustedes me digan que quieren cambiarla o alguna situación. Dale, sí. Buenísimo, profe. Una consulta, profe, ¿entraría esta obligación entonces? Entraría hasta modo de extinción de las obligaciones, corríjanme si no, que fue la última clase que dio Juan antes de la semana esta de finales. Ah, perfecto, listo, buenísimo. Una consulta, profe, en el oral, ¿cuántas preguntas van a hacer más o menos? Para tener una idea. Depende, si sabes mucho, 2 o 3, si sabes poco, 7, 10, 15, 20. ¿Uno puede preparar como un tema y empezar a hablar o directamente van a hacer preguntas? Mira, podés. Para mí es una situación en donde generalmente se autoengañan. Ustedes preparan un tema y son como decirle Hamilton en la Fórmula 1, están 10 puntos en ese tema. Pero después de eso yo lo voy a sacar a pasear por el resto de los temas y generalmente les pasa que cuando lo bajo de la Ferrari a Hamilton se pega unos golpes bárbaros. Moraleja, estudie si quieren un tema, pero lo voy a evaluar de todos los temas, ¿sí? Básicamente es más. Seguramente el tema me lo vas a contar bien, porque nadie que estudie un tema específico para contarlo lo cuenta mal, ¿sí? Lo más probable es que yo te escuche 15, 20 minutos a lo sumo y automáticamente me vaya a navegar a los otros lugares para saber si verdaderamente lo otro también lo preparaste. Estoy jugando con una franqueza absoluta. Esto me pasa en la mesa libre en derecho. Vienen entre una bolilla, vos le preguntás, son Gardel y Lepera tocando la guitarra. ¿Lo sacaste la bolilla de al lado? Sí, pegó unos golpes que no tiene precedente.
La idea es que a mí me interesa que cierre todo el paquete, ¿sí? De lo que estuvimos viendo. Reitero, no me interesa que estudien de memoria, me interesa que puedan conceptualizar ustedes mismos. No voy a tomar, ¿sí?, demasiado concepto o términos específicos, que ustedes me lo pueden explicar con ejemplos o con sus palabras. O sea, esto es verdaderamente un curso de grado y además casi de iniciación en lo que hace el derecho privado para ustedes. Con lo cual no busco un examen para un abogado, busco un examen para alguien de las ciencias contables que está advirtiendo que hay una materia en donde hay un montón de cositas que le puede servir para el ejercicio profesional, ¿sí? Y que algunos, por más que no les guste, se lo van a evaluar igual. Fíjense que si tomaron medianamente apunte, no sé si están las grabaciones de las clases y demás, ustedes pueden pescar fácilmente de donde yo voy poniendo el acento, ¿sí? Seguramente el libro tiene un montón más de hojas en donde yo suelo pasar muy por arriba. Reitero, dije filiación. ¿Para qué le voy a tomar filiación a ustedes? ¿Qué sentido tiene? Y así un montón de cuestiones que me parece que es donde no hay que poner el acento. Sí, está muy bueno también los ejemplos, porque como que abre más la cabeza y entendés mejor también. Creo que es la mejor manera para ustedes. Lo mismo si ustedes, qué sé yo, mañana me llevan a costos o mañana me llevan a, no sé, a materias de contabilidad, donde si no me van tirando ejemplos, no me bajan el sistema de doble entrada y no me explican medianamente alguna situación, lógicamente no termino de entender toda la teoría. Lo bueno de derecho es que lo que se cuenten ejemplos va a ser la vida de ustedes. A ver, eso también es una realidad. ¿Quién de ustedes no va a tener un matrimonio, un divorcio, un contrato, una muerte, un derecho de propiedad, una hipoteca, una prenda, una ley de consumidores en algún momento? O sea, todo lo que se está contando va a ser vida, cuerpo y alma en algún momento significativo de la vida de ustedes, además de la profesional. Bueno, por hoy me agoté. Está un poco participativo, tienen que, no sé, pónganse unos gorros, unos sombreros, unos pelos colores, algo que ponga un poco más arriba la hora de la clase. Algunos tan serios como perro en bote. Gente, si no tienen dudas, sí, el viernes, si les parece, sí. Una consulta, ¿el tomo 1 qué capítulo sería? ¿Del 1 al 5? Si no me recuerdo. El tomo 1, la verdad que no lo tengo de memoria. Si quieren el viernes, agarro los libritos y vamos viendo capítulo por capítulo, ¿sí? A ver si logran convencerme de que algún capítulo lo dejemos de lado. Sí, es más o menos lo que vimos. Por favor, profe, si podemos hacer un recorrido. En algún momento pensaron que para un parcial iban a estudiar un tomo y medio, una cosa así, era como una locura, ¿no? Plantearles. Puede ser que sí. Pero está peor el libro, convengamos que es un buen material, ¿sí? Condensa mucho la materia, trae ejemplos. En algunos temas se puede hacer un poco más complejo, pero me parece que el libro de Aida Kepelmacher está la verdad que muy piola, mucho mejor que el de Alterini, que se usó durante un montón de años anteriores, ¿sí? Además, bueno, está actualizado eso, qué mejor que eso. Están buenos los ejemplos, a mí me ayudan un montón. Y al final creo que tiene unas prácticas, no sé si lo vieron, yo sé que no lo van a querer hacer, pero hasta tiene casos prácticos como para que ustedes desplieguen la posibilidad de resolverlo. Algunos, admito, son un poco complejos, los he revisado, por las dudas que me pregunten, sí, algunos vuelan un poco más finito, digamos, con cabeza de derecho, pero la verdad que la bibliografía para mí está buena. Sí, asusta esto de los 3 tomos, yo los unificaría en uno y a usted le da menos miedo, pero la verdad que está muy piola la bibliografía. ¿Algo más? Te quería consultar. Yo entro 2:30 al trabajo. ¿Me podrías tomar antes o si hay algún inconveniente con mi compañero? Vamos a arrancar temprano. El que quiere temprano se mete temprano. Evitemos que entren los 90 a las 10 de la mañana o que entren los 90 a las 2 de la tarde. O sea, todo va a desbalancear. El que puede trate de respetar el horario que yo le asigno. Vamos a poner bandas cada 20, 30 minutos, ¿sí? Y respetan ahí y van entrando de alguna manera de esa forma, ¿sí? Los horarios, profe, ¿cuándo los vas a pasar? Porque yo también tendría problemas con el trabajo, pero voy viendo. Diana, si tenés problemas con el trabajo, de última te conectás en la banda horaria que corresponde de 1 a 3, que imagino que esa parte ya la tenías preautorizada con las autoridades de tu sede laboral, pero le vamos buscando la vuelta, o de última se conectan, me preguntan, vamos ordenándolo, eso no va a haber problema. Listo. Franco. Ahí hablé con los de Franja, por el tema particular mío, porque Garoyo nunca me respondió y nada, me dijeron que seguramente no haya problema en que vos me tomes y después vos le pases la nota al otro profesor de la otra comisión. Pero bueno, hablando del tema. Franco Jorgensen, sí. Estoy escribiendo a Garoyo en este momento. 91320/7, ¿está bien? 91320/7, sí. Vale.
él se lo mandé el 24 de agosto, pero... Y después le mandé otro, pero nunca más me respondió. ¿Tu caso era, me recordás? ¿Estabas en otra comisión o qué La pasó? comisión 7, que era las comisiones nuevas, y yo arranqué a cursar antes de que estén las comisiones nuevas con vos para no perder las primeras semanas de clase, porque después cuando dieron los nuevos horarios de las comisiones, en esas yo no podía cursar, y esta era la única que me quedaba. ¿Trabajás, Franco? Sí. Acabo de escribirle a Garoño sobre la situación, si no me responde le vuelvo a insistir, vos seguí en la cursada que le vamos a encontrar una solución. Dale, listo, yo estudio para el martes. Se llama premio a la insistencia. Gracias. Chicos, nos estamos viendo, ¿les parece? El viernes hacemos una clase de repaso, sugiero lectura, o por lo menos tengan el libro, planteamos bien los